vamos a hablar de la columna vertebral. La columna vertebral es parte del esqueleto axial, junto con el cráneo, las costillas y la columna. Y esta columna vertebral va a formarse en el embrión a partir de unas curvaturas primarias. Las curvaturas primarias en el embrión son una curvatura torácica a nivel del tórax. Aquí estaría las vesículas primarias y las somitas. En el embrión hay una curvatura torácica, y esta curvatura torácica es convexa hacia atrás, cóncava hacia adelante, y una curvatura sacra que es igual. A medida que el sujeto se pone en bipedestación y existe una carga axial y las fuerzas van remodelando esta columna, se aparecen lo que se denominan curvaturas secundarias. Las curvaturas secundarias son ya en el sujeto. Aquí tendríamos el rostro, digamos, y en el sujeto empieza a haber una curva hacia atrás a nivel del cuello, una convexidad posterior con cavidad posterior, con una convexidad anterior, y luego la misma convexidad de la curvatura primaria en el tórax, y a nivel lumbar aparece otra curvatura con convexidad anterior y con cavidad posterior, y finalmente tendríamos la curvatura sacra. Entonces, estas curvaturas a nivel cervical, a nivel del cuello, serían las curvaturas secundarias, lo que se llamarían lordosis, con una convexidad posterior. Esto es posterior, esto es anterior, una concavidad posterior, una convexidad anterior, la curvatura primaria torácica, que es una cifosis, lordosis cervical, cifosis torácica, una lordosis nuevamente lumbar y una cifosis sacra. Esto hace que la columna vertebral sea el sostén para todo el movimiento de los músculos del cuerpo humano. O sea, actúa como sostén, y aparte nos da el eje de gravedad. El eje de gravedad. Si nosotros observamos la columna en esta vista lateral, vemos que no es totalmente recta, y esto obedece a que biomecánicamente hace que las fuerzas se disipen y se pierda, sea más efectiva biomecánicamente, para que no sea una carga sobre un solo punto en la parte más baja de la columna, sino que las fuerzas se vayan disipando a través de todas las estructuras para lograr un mejor eje de gravedad. Entonces proporciona el eje de gravedad, y lo segundo es que también proporciona protección a estructuras nerviosas, ya que la columna vertebral va a ser el sitio donde se va a alojar la médula espinal, que es la continuación del tallo cerebral hacia abajo, y el origen de los nervios espinales o nervios raquídeos, que van a inervar a todo el cuerpo. La columna vertebral está formada por 33 vértebras y mide más o menos de 73 a 75 centímetros. Y estas 33 vértebras están apiladas una arriba de otra.
y están apiladas en lo que se llaman regiones. Decíamos, en la región del cuello será la región cervical, la región del tórax, del cuello y del cuello hacia abajo, será en la región del tórax será la región torácica o dorsal. La región por debajo, en la parte posterior del abdomen, será la región lumbar. Y finalmente tendremos la región sacra y unas vértebras pequeñas que son el coxis. Entonces, vamos a hablar de las características de estas 33 vértebras y vamos a ver primero la anatomía común de todas las vértebras. Una vértebra tipo, vamos a hablar que una vértebra tiene un cuerpo vertebral y aunado a este cuerpo vertebral por la parte posterior tiene un anillo posterior. Si nosotros vemos una vértebra en la parte, en una vista lateral, vamos a ver que el cuerpo tiende a ser más o menos cuadrangular y tiene un estrechamiento con una escotadura superior y una escotadura inferior. Si este mismo dibujo lo vemos por arriba, vamos a ver que el cuerpo vertebral, y dependiendo de la región, tiene diferentes formas. Por la parte superior tiende a ser cilíndrico. Unido a este cuerpo vertebral van a haber dos cilindros de hueso, que es la estructura más fuerte de la vértebra, entonces este es el cuerpo, y unido a las vértebras estos cilindros que reciben el nombre de pedículos. El pedículo de un lado y del otro lado. Estos pedículos se van a unir en la parte posterior con lo que se denominan las llamadas láminas, que van de afuera hacia adentro y que varían en forma y en tamaño. Entonces esta es la lámina. Justo en la unión de los pedículos junto con las láminas, vamos a encontrar tanto en la parte superior como en la parte inferior una superficie articular, que son las facetas articulares. O sea, vamos a tener una superficie articular superior y una superficie articular inferior, que es donde se van a unir y que también varían de forma dependiendo del sitio, pero son superficies articulares para unir la vértebra de arriba con la de abajo. Entonces, justo en esta unión están las facetas articulares. También en esta unión vamos a encontrar una saliente ósea que se va hacia la parte lateral. Esta saliente ósea que va lateralmente, que recibe el nombre de apófisis transversa. Y uniendo las dos láminas vamos a tener la llamada apófisis espinosa. O sea, si se fijan, tanto los pedículos como las facetas articulares, las láminas, las transversas y la espinosa están formándome el anillo posterior, el arco posterior. Y todo esto va a limitar aquí en la parte central un foramen, que es por donde va a ir pasando la médula espinal, que es el foramen vertebral, que es el que está formando la protección aquí a la médula espinal. Entonces aquí terminaríamos la vista lateral con las apófisis
espinosas. Entonces, en resumen, todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral, tienen pedículos, tienen facetas articulares, tienen láminas, tienen las apófisis espinosas, apófisis transversa y estas escotaduras vertebrales que posteriormente diremos su utilidad. Siguiendo con el estudio de las vértebras, vamos a ver que también por región tienen características similares. En la región cervical, las vértebras van a presentar un cuerpo más pequeño, si la vemos por arriba, y la vemos de manera lateral, es un cuerpo ovalado y pequeño. Vamos a ver que las apófisis, los pedículos están más lateralizados, están más abiertos, en un ángulo más agudo, y que de los pedículos nace la transversa inmediatamente, y que esta apófisis transversa va a tener dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y esta transversa va a estar perforada por un foramen que es el foramen transverso, que va a alojar a una arteria que va a ir pasando por ahí, que es la arteria vertebral, y solo se aloja de la sexta a la primera vértebra cervical en el foramen transverso. La séptima vértebra cervical no aloja a la arteria vertebral. Vamos a ver que en las cervicales también va a haber facetas articulares. Decíamos, estas facetas articulares que en las cervicales son planas y tienen una forma horizontal hacia arriba, porque están cargando la vértebra adyacente. Tienden a tener una forma horizontal. Vamos a ver también que las láminas son muy delgaditas y muy pequeñas. Y que la apófisis espinosa tiende a ser corta y tiende a estar bífida, que tiende a tener estos dos picos, y esto nos delimita un foramen vertebral. Si se fijan, tiende a ser triangular y muy amplio. Este foramen vertebral en las cervicales es típico porque es el sitio donde va pasando la médula, y es el sitio donde el foramen vertebral es mucho más ancho. Entonces aquí tendríamos las transversas, y decíamos que estas láminas tienden a ser delgadas, y toda esta vértebra tiende a ser horizontalizada. Al contrario de las vértebras cervicales, las vértebras torácicas tienden a tener un cuerpo vertebral muchísimo más cilíndrico y tiende a tener forma de corazón. Si vemos el cuerpo vertebral en una vista lateral, tiende a ser ya más cuadrangular. Tiene sus pedículos no son tan abiertos, tienen un ángulo más cerrado, los pedículos, y las facetas articulares aquí tienden ahora a ser muy verticalizadas.
Mientras mientras en las cervicales la superficie articular tendía a ser horizontal, en las torácicas la superficie articular tiende a ser vertical. Vamos a ver entonces, tiende a ser vertical, ¿va? Así. O sea, la superficie articular viene así. Vamos a ver que las apófisis transversas ya no tienen el foramen transverso y no tienen los tubérculos anterior y posterior, sino que estas lo que van a presentar van a ser unas carillas articulares, y estas carillas articulares van a ser para el tubérculo costal. Esa diferencia entre las torácicas y las cervicales es importante en el cuerpo vertebral, porque las vértebras cervicales lo que van a presentar en su cuerpo vertebral es a los lados una elevación, una apófisis elevada, que si nosotros los vemos en la porción coronal apiladas, vamos a ver estas apófisis como de vértebras sonriendo, ¿va? Estas apófisis, que son las llamadas apófisis unciformes, que solo las encontramos de C3 a C6. Estas apófisis unciformes son propias nada más de las vértebras cervicales. Lo que vamos a encontrar en el cuerpo vertebral de las vértebras torácicas son unas hemifacetas, hemicarillas articulares o hemifacetas costales. Entonces vamos a tener aquí una hemifaceta costal de un lado y del otro lado. Son superficies articulares para las costillas. Y aquí tendríamos otra hemifaceta costal, una faceta costal, que es la faceta transversa, ¿no? Finalmente vamos a tener las láminas, que son más alargadas y tienden a ir hacia abajo, son más agudas, un poco más grandes, y tendríamos la apófisis espinosa, que esta apófisis espinosa es más alargada y tiende a ir hacia triangular y hacia abajo. Entonces aquí pondríamos la apófisis transversa con su faceta costal, ¿va? Y esto sirve porque cuando veamos las costillas vamos a ver que la cabeza costal se articula. Aquí podríamos poner otra costilla con el pedículo, su lámina y su espinosa. Entonces aquí estaríamos viendo la articulación y aquí la otra hemicarilla, y entonces en este punto es donde se estaría articulando la cabeza de la costilla, luego vendría el cuello y luego tienen un tubérculo las costillas y un ángulo. Entonces estas costillas se van a estar articulando en la columna torácica, en estas hemifacetas costales, y el tubérculo costal va a estar articulándose en la faceta de la apófisis transversa. Entonces se ejercen dos articulaciones, la articulación costovertebral y la articulación costotransversa. Las vértebras lumbares son 5, ya dijimos, son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Estas vértebras tienen un cuerpo vertebral muchísimo más grande que todas, son las vértebras con el cuerpo más grande. Van a tener, si lo vemos también, una forma
una forma de corazón, y los pedículos están dispuestos en 45 grados. Si nosotros vemos las diferencias entre las facetas articulares de las torácicas con las lumbares, vamos a ver que esta faceta articular son lateralizadas. Las facetas articulares de las lumbares ahora son lateralizadas. Primero en las cervicales eran horizontales, se van levantando poco a poco en las torácicas y se hacen laterales en las lumbares. Vamos a tener los procesos transversos que son mucho más pequeños y no presentan ya facetas articulares ni nada, son más pequeños, y vamos a tener que las láminas son más grandes y se acercan más a la línea media. Aquí vamos a poner un prototipo, y las apófisis espinosas son como cabezas de hacha, son más grandes, como una cabeza de un hacha. Vamos a ver que aquí donde está la apófisis, la faceta articular, va a haber una saliente que son las apófisis mamilares. Entonces, si se fijan las diferencias, el foramen vertebral en las cervicales era muy triangular y muy amplio, y tiende a hacerse por la disposición de los redondeado, y tiende a hacerse redondeado en la columna torácica por la disposición de los pedículos. Tiende a ser el foramen vertebral, tiende a ser redondeado en torácicas, tiende a ser triangular en cervicales, y aquí, perdón por el dibujo, pero vuelve a ser un poco triangular, pero más pequeño. Entonces las lumbares tienen un foramen vertebral triangular, pero muchísimo más pequeño. Tiene los pedículos tienden a ser más grandes y también un poco más agudos que en torácicas, pero menos que en cervicales. Tienen una apófisis transversa que no presenta ninguna característica especial. Las facetas articulares son verticalizadas, pero hacia los lados, o sea, lateralizadas, y presentan el tubérculo mamilar. El sacro es un hueso que se forma por la fusión de las 5 vértebras sacras. Tiene una forma triangular con base superior y vértice inferior. Y si lo viéramos en una vista lateral, vamos a ver que es cóncavo en su parte anterior y convexo en su parte posterior. Aquí en la parte superior se articularía la quinta vértebra lumbar, y aquí me forma un ángulo que recibe el nombre de promontorio. Esta articulación sacrolumbar de L5 sobre la primera sacra es el promontorio. Entonces, teníamos en la parte anterior del sacro, va a haber unas crestas sacras, 4 crestas sacras, y a los lados van a estar los forámenes sacros anteriores. Entonces son los forámenes sacros anteriores por donde van a pasar las raíces espinales de S1 a S4. ¿Okay? Entonces foráminas sacras anteriores son 4 y línea sacra anterior. Vamos a ver
que en la parte posterior, este sacro, va a continuarse con una porción lateral que son las alas del sacro. ¿Ok? Y aquí es donde estaría, en la parte posterior, el foramen sacro, por donde, que va a ser la continuación de del foramen vertebral para las raíces sacras de S1 a S4. Si nosotros vemos una vista posterior del sacro y vemos que tiene base triangular, base superior, vértice inferior, vamos a ver que la fusión de todas las espinosas van a formar una cresta, que es la cresta sacra media. Cresta sacra media. Y a los lados veríamos también las foraminas, 4 pares de foraminas, que son las foraminas posteriores, por donde van a estar saliendo los nervios espinales de S1 a S4 posteriores. Entonces, vamos a ver que va a haber unos finos tubérculos aquí, que es la cresta sacra posteromedial. Aquí va a haber otra cresta, que es la cresta sacra posterolateral de cada lado. Cresta sacra posteromedial y posterolateral. A los lados vamos a ver una superficie articular que más o menos va desde S1 a S3 en forma de oreja, que es la faceta auricular, porque tiene forma de oreja, y es el sitio donde se va a articular el hueso coxal de la pelvis con el sacro para formar la articulación sacro-ilíaca. Finalmente tenemos otro huesecillo en la parte más inferior que también tiene forma triangular con base inferior, base superior y vértice inferior, y que es la fusión de 3 a 4 huesecillos, que es el coxis. Y aquí articulando el coxis con los cuernos del coxis, que es la fusión de estos 3 o 4 huesecillos. Y aquí sería el sitio donde saldría, a veces sale un plexo, que es el plexo coxígeo, o la única raíz coxígea que hay. Vamos a ver ahora características de vértebras especiales. Por ejemplo, en las cervicales, la primera vértebra C1 recibe el nombre de Atlas, en honor al dios griego que estuvo condenado a cargar el mundo. Entonces, el Atlas difiere, es vértebra especial porque carece de cuerpo vertebral. Si nosotros vemos una vista superior, vamos a ver que en lugar de cuerpo vertebral vamos a tener un arco anterior con un tubérculo anterior en lugar de cuerpo vertebral. Vamos a ver, aquí es el sitio donde estaría los pedículos, pero en lugar de pedículos vamos a tener unas facetas articulares con la forma de unos piececillos, que son las facetas condilias, las facetas articulares para los cóndilos del occipital. Y en lugar de tener una apófisis espinosa y láminas, también va a haber un tubérculo posterior. Vamos a ver que en esta porción interna va a haber un tubérculo, que es el tubérculo para el ligamento transverso. Tubérculo para el ligamento transverso.
y vamos a ver las apófisis transversas con sus dos tubérculos, uno anterior y uno posterior, y con su foramen transverso. Entonces, la faceta articular para los cóndilos del occipital, y vamos a ver que aproximadamente a 1.5 a 2 centímetros de la línea media en la parte posterior vamos a tener un surco, que va a ser el surco para la arteria vertebral. Bueno, entonces ese es la vértebra C1 o atlas vista por arriba. Si nosotros la esquematizamos aquí con las facetas articulares en una vista posterior, con el tubérculo posterior y las facetas articulares para los cóndilos del occipital, y aquí tendríamos el foramen transverso. Ese es el atlas. La siguiente vértebra especial en cervicales es C2, o también llamado axis o eje. El axis es una vértebra especial porque en su cuerpo es igual que una cervical, tiene también sus transversas, con su foramen transverso, sus tubérculos anterior y posterior, pero en su cuerpo lo que vamos a ver es una saliente ósea, una apófisis, que es la llamada apófisis odontoides, que va a formar el eje. Si nosotros articulamos, vamos a tener aquí, si nosotros articulamos esta vértebra C2 con el atlas, aquí su anterior y posterior, y aquí su apófisis espinosa bífida. Entonces nosotros tendríamos esta articulación que decíamos es una articulación sinovial plana, que es una artrodia, y que es poliaxial, ¿va? Es la articulación atlanto-axial, o sea, el atlas con el axis, esta articulación atlanto-axial. Pero si nosotros lo vemos en la parte superior, vamos a ver que a nivel del atlas, esta apófisis odontoides se articula con el atlas, y entonces aquí se me forma otra articulación, que es la articulación atlanto-odontoidea. Entonces esta articulación atlanto-odontoidea. Finalmente, tendríamos aquí arriba articulándose los cóndilos del occipital y el foramen magno, formando la articulación occipito, esta articulación que es la articulación occipito atlantal, que es donde se sientan los cóndilos del atlas en estas facetas articulares. Cuando vimos el occipital, vimos que aquí en la parte media de los pedículos había un tubérculo para el ligamento alar. Entonces, vamos a ver que de la apófisis odontoides va a salir un pequeño ligamento que va a ir, aquí estaría la apófisis basilar del occipital,
y este ligamento va a ir y se va a insertar en el occipital, que es el ligamento apical. Si nosotros vemos entonces lateral este ligamento de la parte lateral de la apófisis odontoides, van a salir unos ligamentos a estos tubérculos para los ligamentos alares en el occipital. Entonces estos serían los ligamentos alares. Y finalmente, en esta porción vamos a tener un ligamento que va a ir de tubérculo a tubérculo para el ligamento transverso, que va a ir de lado a lado, que me va a formar un ligamento que es el ligamento que está por detrás, que es el ligamento transverso. Y luego aquí tendríamos el foramen vertebral y la terminación de un ligamento que va por toda la parte posterior de los cuerpos vertebrales, que es el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento longitudinal posterior va a continuarse en la parte posterior del cuerpo como membrana hasta el occipital, hasta la base, hasta el borde del occipital, como membrana tectoria. Finalmente, este ligamento va a salir del ligamento transverso y los alares junto con el apical, va a seguir una porción, una banda inferior, el ligamento inferior. Y si se fijan en esta porción, entonces si yo quitara aquí, hiciera un corte, me quedaría el ligamento que tiene forma de cruz, el transverso con los alares, la banda descendente y el apical. Por eso a todos estos ligamentos se les conoce genéricamente como ligamento cruciforme, en forma de cruz. Y este ligamento cruciforme es importante porque le va a dar estabilidad a la articulación atlanto-odontoidea para hacer movimientos de rotación en esta articulación de tipo trocoide. Entonces, esa es la importancia de la axis. La siguiente vértebra especial es C6. Y C6 en realidad no tiene casi ninguna característica especial, tiene las mismas características de las vértebras cervicales, exceptuando que su apófisis transversa tiene los tubérculos anterior y posterior, y el tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6 es el más prominente. Por eso se considera C6 una vértebra especial, porque el tubérculo anterior tiene un nombre propio. Este era el tubérculo posterior en la transversa, este es el tubérculo anterior en la transversa. El tubérculo anterior recibe el nombre de tubérculo carotidio. Y mi abuelito antes se llamaba Chesseñac, tubérculo de Chaisañac o tubérculo carotidio, que es el más prominente y que sirve para cuando no hay en disecciones o en cirugías, sirve para localizar cuál es la vértebra con el tubérculo carotidio, donde está el tubérculo anterior más prominente, y sabemos que esa es C6. La siguiente vértebra especial es C7 o también llamada vértebra prominente. Se llama vértebra prominente porque es una vértebra de transición. Vamos a ver que la parte anterior
de la vértebra tiene todas las características de una vértebra cervical. Sin embargo, vamos a ver que en la parte posterior esta vértebra presenta ya las características de una vértebra torácica. Tiene sus facetas articulares ya verticalizadas, y todavía tiene su foramen transverso, C7, y lo importante es que en esta porción las láminas y la espinosa ya son con características de vértebras torácicas. Entonces, si nosotros viéramos una porción lateral del cuello, cuando el sujeto agacha la cabeza, la espinosa que sobresale en la base del cuello es la espinosa de C7 o vértebra prominente. Como decíamos, todas las vértebras especiales como de transición, o sea, donde cambia la columna, va cambiando de forma. T1, la primera torácica, es una vértebra especial, dado que el cuerpo va a presentar una faceta articular para la primera costilla completa, y va a presentar su hemicarilla en la cara inferior para así seguir con las siguientes vértebras. Por eso T1 se considera vértebra especial, puesto que tiene una hemicarilla completa. Las siguientes vértebras torácicas especiales serían T11 y T12. Estas van a articular a las costillas flotantes, y estas son también especiales porque van a presentar una faceta articular completa y no van a presentar la hemicarilla inferior. Tanto T11 como T12 van a presentar la faceta costal completa. Finalmente, es importante ver la articulación de estas vértebras. Cuando nosotros vemos una vértebra con su cuerpo vertebral articulado, su pedículo, sus facetas articulares, la inferior y la superior, la escotadura, la inferior y la superior, la lámina y la espinosa. Aquí pondríamos otra vértebra con su pedículo, la faceta articular superior, articulando con la inferior. Aquí la faceta articular inferior, su lámina y su espinosa. Vamos a ver que entre estas dos, aquí está la articulación sinovial de tipo artrodia plana que se ejerce, y vamos a ver que entre estas dos hay una sincondrosis que ejerce una articulación entre los cuerpos vertebrales que está dada por lo que se llama el disco intervertebral. Este disco intervertebral, si nosotros hacemos un corte axial y lo viéramos por arriba, está formado por fibras colágenas que son así circunferenciales, y también tiene fibras colágenas concéntricas, y forma lo que se llama el denominado anillo fibroso. Y dentro de este anillo fibroso va a haber una estructura gelatinosa con aspecto de camarón crudo, que recibe el nombre de núcleo
pulposo. Entonces, al articularse esto, nosotros estamos viendo aquí un foramen, que es lo que se llama la llamada foramina. Recordemos que en el plano axial, en esta porción, va pasando la médula espinal, va pasando todos los nervios van a salir a través de esta foramina, los nervios espinales. Entonces, aquí saldría el nervio espinal, que se va a dividir en una raíz anterior y una raíz posterior. Entonces, estos son los llamados nervios espinales que van a salir de la foramina, y esta foramina la está limitando en la parte superior e inferior los pedículos, en la parte anterior el cuerpo vertebral con el disco intervertebral, y en la parte posterior las facetas articulares. Entonces, esto nos da pie a varias implicaciones clínicas. Cuando hay una carga axial demasiado fuerte, este anillo fibroso se puede fracturar. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí el cuerpo vertebral con los pedículos, las láminas, y aquí tuviéramos un desgarro del disco con la compresión de este disco vertebral, pues puede haber salida del material del núcleo pulposo y se establece una hernia de núcleo pulposo. O sea, una hernia es un tejido fuera de su lugar. Entonces, esta hernia, este núcleo pulposo que se hernió, va a ir porque aquí estaría la médula espinal y aquí estarían los nervios espinales saliendo, el nervio espinal saliendo, y lo que habría es una compresión del nervio espinal por una hernia de disco intervertebral. Entonces, esto es importante conocer los límites anatómicos para las implicaciones clínicas. Por último, hablaremos de unos ligamentos que dan estabilización a estas articulaciones. Va a haber un ligamento que viene desde la parte anterior del foramen magno, del occipital, y va a bajar por todo el borde anterior, como una especie de tapete, por todo el borde anterior de todas las vértebras hasta la cuarta vértebra sacra, que va a ser el ligamento longitudinal anterior. De igual manera, en la parte posterior, o sea, aquí estaría el ligamento longitudinal anterior. En la parte posterior del cuerpo vertebral, también que se continuaba como membrana tectoria, en la parte posterior va a venir otro ligamento como especie de tapetito, que es el ligamento longitudinal posterior. También tendremos otro ligamento que es el ligamento amarillo o ligamento flavum. Este ligamento amarillo se va a estar fijando desde la parte posterior de la vértebra de la lámina y va a ir a la cara anterior de la lámina superior. Es un ligamento que se llama interlaminar. Entonces, si nosotros aquí hacemos una vista de otra vértebra, y aquí pondríamos de la vértebra de abajo, entonces este ligamento va a fijarse en la parte interna de la lámina, en la parte anterior de la lámina, va a ir por debajo de la lámina y se va a terminar fijando en la lámina de abajo, en la cara más posterior. O sea, en la cara va de posterior,
de la vértebra inferior a la cara anterior de la vértebra superior. Son los interlaminares. También tenemos un ligamento aquí que va por toda la parte posterior desde C7 hasta S1, que es el ligamento supraespinoso. Y este se va a continuar entre cada espinosa como ligamento interespinoso. Finalmente, en la parte superior, donde está el occipital y el ilion, aquí tendríamos el arco posterior de C1, C2, la espinosa de C3, C4, C5, C6 y C7, que ya es la vértebra prominente, habíamos dicho. Vamos a tener aquí T1. Vamos a tener aquí la porción del cuello y acá la porción del dorso. Y vamos a tener aquí un ligamento que se va a fijar desde el ilion por toda la porción, en la línea media, por el occipital, hasta el tubérculo posterior del atlas. De ahí va a continuar por todas las espinosas hasta C7 y de ahí se va a ir hacia el ilion. Este ligamento en forma triangular recibe nombre de ligamento nucal, y este ligamento nucal se va a continuar hacia abajo como ligamento supraespinoso.